Hola amigos de Coavisa Digital, soy Gisela Rojas, nos acompaña hoy Arturo Barrantes, él es ingeniero mecánico y ha creado una herramienta que sirve como calculadora que según la edad y el plan de gobierno del país, la herramienta calcula el tiempo estimado que el ciudadano será vacunado. Seguramente se ha preguntado cuándo le llegará a usted la vacuna o cuántas personas están, o detrás de cuántas personas está para poder ser vacunado. Entonces, Arturo, cuéntanos un poco más de cómo funciona esta herramienta, de dónde nace la iniciativa. Claro, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. La idea de esta calculadora es poder demostrar en dónde estamos en la fila de vacunación, considerando el plan del gobierno y la lista de prioridades. Entonces, así el usuario puede ingresar, por ejemplo, su edad o ciertos requisitos que vamos a ir viendo más adelante cuando mostremos la calculadora y te va a indicar en qué posición estás, cuántas personas adelante tuyo tienes en la fila o en el turno de vacunación y más o menos una fecha aproximada de cuándo te tocaría la vacuna. Además de tu segunda dosis, claro. ¿Y qué datos usaron para formar la herramienta? Me habías comentado ya antes de la entrevista que pues, se ha hecho esto, esta calculadora en México, en Argentina, en Brasil, si no me equivoco. Cuéntanos. Este proyecto inicia con la primera calculadora para vacunación que desarrollamos para Inglaterra o Gran Bretaña. Ellos, como ustedes saben, se comenzaron a vacunar en diciembre. De hecho, fue la primera persona que se vacunó ahí. Y notamos pues que había mucho interés de las personas, de nuestros amigos que viven allá, en cuándo se iban a vacunar. Entonces, desarrollamos una calculadora para ese país y increíblemente muchas personas lo empezaron a visitar, a utilizar. Entonces, con los otros países europeos que también comenzaron su vacunación, seguimos el mismo ejemplo y ahora hemos empezado a desarrollar calculadoras de vacunación para Sudamérica, e incluido México también. Hemos desarrollado para Argentina, para Chile, México y ahora recientemente para Ecuador. ¿Y qué has notado de diferente pues, en los planes de vacunación de los países que nombras con Ecuador? Ujú. Hay una diferencia principal y es que vamos a decir, el detalle de los planes de algunos países es un poco más específico y eso es importante comentar, porque para Ecuador, por ejemplo, se tiene tres fases, o mejor dicho, una fase cero, una fase o piloto, una fase uno, 2. Y, por ejemplo, en la fase uno se tiene agrupado a las personas que pueden ser bomberos, recolectores de desechos y además personas con comorbilidades, ¿no? Es decir, personas que tienen asma, diabetes, que puedan aumentar su riesgo en caso de que tuvieran el COVID. Y hemos notado que en otros países se indica esa prioridad indicando, ¿no? Si es que las personas con comorbilidad los van a vacunar primero que las Fuerzas Armadas o después de las Fuerzas Armadas. En realidad eso depende del criterio de cada país, pero sí es importante que se defina cuál es la prioridad, ¿no? Eso es por un lado, y lo otro también es que la disponibilidad de vacunas para cada país influye bastante en el ritmo de vacunación. Entonces, si Ecuador puede recibir las vacunas necesarias hasta noviembre y poder vacunar a los 9 millones de personas, que es el plan del gobierno, va a estar muy bien. Sin embargo, hay otros países que están teniendo problemas para recibir sus vacunas, tal es el caso de España, por ejemplo, que está en riesgo de perder su segunda dosis. Y, y entonces, ese es otro punto importante, ¿no?, a considerar. Y en el tiempo estimado, ¿cómo funciona? Y que hay varios, puedes estimar según el plan de gobierno, puedes estimar de acuerdo de manera personalizada. Claro que ya lo vamos a ver más adelante, pero se puede explicar esa parte más en Ujú. detalle. Claro. Para lo que es el turno de vacunación, lo primero que necesitamos es la cantidad de personas por grupo de prioridad. Entonces, para la fase piloto,
teníamos o tenemos 43.000 personas, personal de salud de primera línea, y luego es un aproximado, disculpa, para la fase cero piloto que te decía, son personal de salud y residentes de hogares geriátricos, es decir, personas de mayor edad o sus cuidadores, ¿no? Entonces, luego después tenemos un grupo de 1 millón de personas para lo que ya te comenté, que son los bomberos, recolectores de desechos y personas con comorbilidad. Y luego se tiene una fase 2 para las personas mayores de 18 años. Entonces, lo que hace la calculadora es ubicarte en una de las listas de prioridades según las respuestas que tú brindas. Tú brindas las respuestas de tu ocupación, tu edad, y la calculadora te ubica en la lista de prioridad. Eso es por un lado. Y lo otro que es necesario es la velocidad de vacunación. Para hacer el cálculo de cuándo te van a vacunar, necesitamos saber cuántas personas se está vacunando por semana o por día. Entonces, actualmente, por ejemplo, en Ecuador, recuerdo que habían vacunado a 6.600 o 6.300 personas hasta el 9 de febrero y se comenzó el 28, entonces 28 de enero. Entonces podemos decir que aproximadamente se vacunaron a 3.000 personas por semana. Con ese ritmo, para vacunar a millones de personas como las hay en Ecuador, pues eso tomaría bastante tiempo, ¿no? Sin embargo, el gobierno plantea que se puede vacunar a 9 millones de personas hasta noviembre. Entonces, eso requiere otro ratio o otro ritmo de vacunación. Por eso es que la calculadora muestra las dos opciones. Tú puedes seguir el ratio actual que nosotros vamos a actualizar, como también puedes realizar el cálculo con la proyección del gobierno. Bueno, creo que solo nos queda probar la herramienta, así que para si puedes compartir la pantalla para hacer un ejemplo. Acá pueden ver la página web Omni Calculator o calculator.com, y acá en el buscador simplemente pones Ecuador, le das a la calculadora de turno de vacunación y te va a aparecer esta página. Ok, ahora haznos como una introducción de qué es lo que se está viendo y dónde se pueden llenar los datos. Claro. Acá le hemos puesto un mensaje que es importante que noten, que dice: introduzca su edad y conteste las preguntas para obtener su fecha estimada de vacunación. Los resultados saldrán en la parte inferior. Entonces, para iniciar la calculadora necesitamos poner nuestra edad. La mía es 29 años. Entonces, en mi caso, yo no soy personal de salud, entonces le doy no. Yo no trabajo ni vivo en un centro geriátrico, entonces le pongo no. Tampoco soy personal, policía, militar, bombero, tampoco tengo ninguna comorbilidad, sea asma, diabetes, tampoco soy profesor, tampoco padezco de inmunodepresión, falta de coagulación o alergias, tampoco soy recolector de desechos, ni estoy padeciendo COVID y obviamente no estoy embarazado, ¿no? Y entonces tenemos que darle no, no, no a estas cosas si es que no cumplen con nosotros. Y tú puedes ver entonces que, como decía el aviso de letras en rojo, acá está nuestro resultado. Entonces nos dice: basándonos en tu perfil y en una tasa de aceptación de la vacuna del 72%, esto lo voy a comentar en un minuto, tengo esta cantidad de personas delante de mí. Mi primera dosis yo la recibiría entre el 16 de mayo y el 20 de enero del 2023. Mi segunda dosis debería ser 21 días después. ¿Por qué este detalle de aquí? Porque Ecuador ha aprobado la vacuna de AstraZeneca, y la vacuna de AstraZeneca debería inocularse 28 días después. Entonces, cuando nosotros sepamos que la vacuna de AstraZeneca ya está en Ecuador, vamos a habilitar una opción para que uno pueda elegir entre, en el caso de Ecuador, entre Pfizer y AstraZeneca, para que esto pueda cambiar, ¿no? Entonces, acá colocamos que el resultado se basa en la estimación del gobierno de esta cantidad de dosis, siendo casi 200.000 por semana. Esto es lo que se necesita para vacunar a 9 millones de personas hasta noviembre, ¿no? Entonces, como yo te comentaba, la vacunación actual está en 3.300, por ejemplo.
¿no? Entonces acá podemos ver una gran diferencia que esperamos que en el corto plazo aumente, si no, no va a ser posible que lleguemos al objetivo planteado por el gobierno hasta noviembre, ¿no? Entonces, justamente esta es la idea de la calculadora, demostrar qué es lo que está pasando realmente versus lo que ha dicho o lo que se ha propuesto como meta el gobierno, y así las personas no se descuiden, porque tendemos a pensar, ya se ha visto en varios países, que como la gente piensa que ya las vacunas están en su país, muchas personas dicen, este año me voy a vacunar porque el gobierno dijo que este año vacuna a 9 millones, por ejemplo, ¿no? Entonces me voy a vacunar este año. Y se descuidan y empiezan a hacer reuniones y empiezan a sacarse las mascarillas, ¿no? A confiarse. Cuando tú te das cuenta que hasta el momento, pues, todavía falta bastante para que te toque, ¿no? Entonces, esta es una herramienta, como yo te decía, que se basa en ciencia, en cálculos matemáticos, para poder darle la realidad de las cosas en cómo están pasando y que las personas puedan tomar decisiones lógicas en base a resultados. Digamos que podemos vacunar a una razón de 130.000 dosis por semana y te das cuenta de cuándo podrías recibir tus resultados, ¿no? 2021 y 2024. Uh-huh. Ahora, algo más, aquí es la aceptación de la vacuna. La aceptación de la vacuna es qué tan dispuesta está la población a vacunarse. Y quisiera que veamos en vivo qué pasa si la vacuna pues es muy aceptada entre todos se quieren vacunar. Quisiera que veas que me va a tocar entre el 5 del 7 y el 6 del 2, ¿ok? Del 2024. ¿Qué pasaría si yo pongo 100 personas, 100%, y nos damos cuenta que se corrió hasta el 2025, ¿verdad? Porque van a haber más personas queriendo vacunarse. Ahora, ¿qué pasaría si solamente se quieren vacunar el 30%? Y nos damos cuenta pues que la fecha para nosotros se reduce bastante porque habrían menos personas delante de nosotros. Entonces, aquí el usuario puede agregar su información según lo que él va viendo, ¿no? El usuario podría leer el periódico y ver que Ecuador está vacunando ahora sí a 250.000 personas por semana, entonces lo coloco acá. Y la vacuna está haciendo muy bien, está salvando muchas vidas, entonces le pone acá 95% y le van a salir resultados de acuerdo, ¿no? Asimismo, como te comentaba, ¿qué pasaría si yo, le vamos a poner acá 80, ¿ya? ¿Y qué pasaría si yo tengo 80 años, ¿no? Como yo te comentaba, a mayor edad hay mayor prioridad porque tendría yo más riesgo de alguna fatalidad, ¿no? Con el COVID. Entonces te das cuenta que delante mío solamente hay 28.000 personas, ¿no? Este cálculo sale a partir de la indicación que dio el ministro o el Ministerio de Salud Pública indicando que 43.000 personas son eh, las de trabajadores de salud y personas que residen en hogares geriátricos, ¿verdad? Entonces te das cuenta que si yo tengo 80 años, me debería tocar definitivamente este año, ¿no? Mi vacunación y así. Bueno, está sumamente interesante la herramienta, sobre todo conocer, y el mensaje de esto, como ya mencionabas, es que a pesar de que la vacuna ya está entre nosotros, pues tal vez falte mucho para que realmente se logre la inmunización necesaria para que pues el contagio pare, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Arturo, y a la audiencia que sigan con nosotros para información más verificada en Ecoavisa Digital. Perfecto, gracias.